respetuoso, como siempre, para todos los testigos de Jehová. Y quiero compartir con ustedes una reflexión más acerca del esclavo fiel y discreto o cuerpo gobernante de la sociedad Watchtower, con relación al contraste a lo nada en absoluto que tiene en común con nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese que en las Santas Escrituras, en 1 Timoteo, capítulo 6, y su versículo 18, dice: sean ricos en obras excelentes. Y ser rico en obras excelentes significa ser un hombre que no mienta, ser un hombre que tenga una actitud humilde, ser una persona que tenga un ojo sencillo al andar con Dios, que sea bondadoso. Ser rico en obras excelentes también puede significar ser un hombre que no lleve una vida de doble moral, ser un hombre que no menosprecie a las personas que son más pobres, ser un hombre que no desee, ¿cierto?, los bienes materiales de otras personas. En fin, también puede ser que no le desee la muerte a su prójimo, a su semejante, entre otras cosas que son obras excelentes. Y quiero razonar humildemente con ustedes que ninguna de estas obras excelentes tiene la más mínima relación con la vida o conducta que tiene o que lleva el esclavo fiel y discreto o cuerpo gobernante de la sociedad anónima Watchtower. Y les daré razón acerca de estas cosas. Para empezar, este cuerpo gobernante o esclavo de la Watchtower es un mentiroso. Es más, tiene el hábito, la práctica de mentir, de continuo. ¿Por qué? Porque tira fechas para la llegada del fin del mundo que nunca se cumplieron. Por ejemplo, 1874, porque esa fue la primera fecha que ellos fijaron para la llegada del fin del sistema de cosas en Armagedón. Después, Russell la cambió. Dijo 1914. Pero luego él dijo no. 1914 ahora marca el inicio del fin del sistema de cosas. ¿Se da cuenta, amigo testigo, el desorden, la contradicción más grande de estos hombres? Después, Rutherford fijó la fecha de 1925 para el Armagedón. Por esa razón, él mandó a construir su mansión palaciega Benzarín, porque él dijo que resucitarían Abraham, Isaac y Jacob y otros hombres fieles de la antigüedad, y que con ellos traerían el fin de este sistema de cosas y darían inicio a la restauración de la tierra, ¿cierto?, en el nuevo mundo. Pero resulta de que llegó 1925 y no pasó absolutamente nada. No resucitó Abraham, Isaac y Jacob, ni tampoco llegó el fin de este mundo para 1925. ¿Se fijan? Y así fue pasando el tiempo. Después ellos fijaron la fecha de 1975. Tampoco sucedió absolutamente nada. Y es más, ellos se atrevieron
empezaron a fijar la fecha para el Armagedón dentro del siglo XX. Pero resulta de que ya entramos al siglo XXI y tampoco se cumplió lo que ellos dijeron. Mire, acá yo tengo este libro que se llama Las naciones sabrán que yo soy Jehová. Las naciones sabrán que yo soy Jehová. Y en su página 216 y su párrafo 9, que les pido por favor que tengan la gentileza de escuchar, les leeré esta declaración. Dijo el esclavo: en breve, dentro de nuestro siglo XX, empezará la batalla en el día de Jehová contra el antitipo moderno de Jerusalén, la cristiandad. ¿Escuchó bien, amigo testigo? Mire, le voy a repetir. Escuche por favor. En breve, dentro de nuestro siglo XX, empezará la batalla en el día de Jehová contra el antitipo moderno de Jerusalén, la cristiandad. Pero llegó, ¿cierto? Entramos ya al siglo XXI y no se cumplió lo que estos hombres dijeron. Sin embargo, ellos se atrevieron a decir que estas fechas eran las fechas de Dios, que eran las declaraciones formales de Dios, que las escrituras indicaban estos hechos. Ahí lo dejaron también escrito en otros libros, por ejemplo el libro Millones que ahora viven, no morirán jamás, aparecen este tipo de declaraciones. Que dicho de paso, pasó, ¿cierto? Estos millones que ellos dijeron que nunca morirían, resulta de que prácticamente están todos muertos. Inclusive ellos llegaron más aún, amigo testigo, al extremo de decir que estas fechas, aunque ellos quisieran cambiarlas, no podían hacerlo. ¿Por qué? Porque eran las fechas de Dios. Pero estas fechas de Dios no se cumplieron. ¿Se fija? No se cumplieron. Dejando a Jehová Dios como un mentiroso, como responsable de estas faltas, ¿cierto? De estas fechas fallidas. Y usted sabe, amigo testigo, de que nuestro amoroso Dios Jehová, ¿cierto? El Todopoderoso, lo único que no puede hacer es precisamente mentir. Y usted también sabe a la perfección que las Santas Escrituras dicen que todo lo que sale de la boca de Jehová no vuelve a él sin resultados, sino que tiene éxito seguro para lo cual la ha enviado. ¿Se fija? Pero ellos dijeron, ¿cierto?, que eran fechas de Dios, lo afirmaron, lo aseguraron, pero no se cumplieron. ¿Qué demostraron con esto? De que en verdad son falsos profetas modernos. Demostraron que no son ungidos, que no son los escogidos, que no son nombrados de nadie, ¿cierto? De nada ni de nadie. Solamente demostraron con claridad que son falsos profetas modernos. Compárese con Deuteronomio, capítulo 18 y su versículo 22. Ahora, por otro lado, esto también es muy importante, amigo testigo, que usted lo tenga siempre bien grabado aquí en su mente,
y también bien grabado aquí en su corazón lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Les voy a leer las Santas Escrituras y les pido también que tengan la gentileza de escuchar lo que dijo nuestro Señor Jesucristo mismo con respecto a esto de no poner fecha. Mire lo que dice Jesús. Mateo 24, versículo 36. Respecto a aquel día y la hora, nadie lo sabe. Respecto a aquel día y la hora, nadie lo sabe. Sin embargo, estos hombres irrespetuosos se atreven a pasar por encima del mandamiento de Jesús, por encima de la autoridad de Cristo, tirando fechas para la llegada del fin del mundo que nunca se cumplieron. ¿Y por qué no se cumplieron? Porque obviamente nuestro Señor Jesucristo, que leímos recién, está diciendo de que nadie sabe el día ni la hora. Que nadie sabe el día ni la hora. ¿Se fija, amigo testigo? Otro punto más que quiero compartir con ustedes, humildemente, seguir razonando, es que dentro de los 10 mandamientos de nuestro amoroso Dios Jehová, hay uno que dice con claridad, no matarás, no matarás. Y no obstante, este cuerpo gobernante o esclavo fiel y discreto de la sociedad Watchtower, fíjese que cruje los dientes, se deshace de odio por querer matar a su semejante, a su prójimo. En este caso, a las personas que ya no piensan como ellos, a las personas que ya no forman parte de su organización Watchtower. Fíjese que se atreven a abrir su boca perversa y publicar a los 4 vientos, así de forma relajada, sin tener ningún temor de Dios, que esto lo publicaron ellos en su revista La Atalaya del 15 de noviembre de 1952, en su sección Pregunta de los Lectores, que si no fuera por las leyes de Dios y las leyes de los hombres que se lo prohíben, mataríamos a los apóstatas. Escuche bien, por favor. Mataríamos a los apóstatas. Es decir, personas que no podían seguir siendo parte de la mentira, del engaño, de la hipocresía, de la injusticia, entre otras cosas, que es la organización Watchtower. Fíjense que la Watchtower se lamenta de no poder asesinar a estas personas porque la ley de Dios y la ley del gobierno se lo prohíben. Imagínense. Es decir, entonces, que si fuese por ellos, ¿cierto? Si dependiera de ellos, los mataría con gusto. Qué bonito, amigo testigo. Qué bonito. Qué amorosos, qué razonables, qué pacíficos son estos hermanos de Cristo. Estos ungidos, claro, los escogidos. Qué razonables, qué flexibles, qué espirituales son estos hermanos de Cristo, fíjense. Qué bonito. Es para aplaudir esos pensamientos, ¿cierto?, perversos que ellos hacen, ¿cierto?, salir también de su boca para afuera y sin ningún respeto, sin ningún
sin ninguna misericordia hacia su prójimo, hacia su semejante, y sin ningún también temor hacia Dios, abren la boca y reflejan realmente qué tipo de personas crueles, perversas son estos individuos del cuerpo gobernante o esclavo, entre comillas, fiel y discreto, de la Watchtower, amigo testigo. Otro punto más que quiero compartir con ustedes es el texto bíblico de Mateo, capítulo 24, y su versículo 14. Fíjese que en este texto, ustedes lo conocen, ¿cierto?, muy bien, dice que estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada, ¿cierto?, para testimonio, y entonces vendrá el fin. Pero, amigo testigo, yo le pregunto a usted, si los ungidos, ¿cierto?, que ellos dicen que son los ungidos, que son los hermanos de Cristo, que son los escogidos, este cuerpo gobernante o esclavo fiel y discreto, que lo componen, creo ahora, 8 personas, si ellos son los hermanos de Cristo, los ungidos, bueno, entonces, ¿por qué no cumplen este mandamiento del Señor Jesucristo? De Mateo 24:14. Y salen a predicar. ¿Se fija? ¿Por qué ellos no se gastan, no se sacrifican, no llevan una vida abnegada de amor, ¿cierto?, como la llevó nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos, los cristianos ungidos del primer siglo? Claro, porque si ellos dicen ser, ¿cierto?, los hermanos de Cristo, los escogidos, bueno, entonces salgan a predicar, con frío, con sol, salgan a predicar, cumplan con el mandato de nuestro Señor Jesucristo de Mateo 24:14, salgan a predicar, salgan a la predicación de casa en casa, gástense como se gastó nuestro Señor Jesucristo y los cristianos del primer siglo, los ungidos. Pero ellos no salen a predicar, se fija, estos hombres del cuerpo gobernante. Entonces, se prueba acá también fácilmente de que no tienen ninguna relación, no tienen nada que ver con nuestro Señor Jesucristo. Porque, escucha, amigo testigo, por favor, si ellos también agregan, si ellos aseguran que las Escrituras fueron escritas principalmente para ellos, si las Escrituras apuntan, ¿cierto?, primeramente para ellos, que van dirigidas hacia ellos, bueno, entonces salgan a predicar, pongan el ejemplo a los demás, salgan a predicar de casa en casa, animen a los demás, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que puso el ejemplo con los primeros discípulos de Jesús, ¿cierto?, los ungidos del primer siglo, y salgan a predicar. Pero ellos dicen, no, ahí sí que no. Si para eso nosotros tenemos una gran muchedumbre, que salgan ellos a predicar. ¿Se fija, amigo testigo? Ellos se quedan cómodamente en su sede, ¿cierto?, central, en Brooklyn, Estados Unidos, sentados ahí en su escritorio, en su sillón, cómodamente, en invierno, en verano,
ellos no se hacen ningún problema. ¿Por qué? Porque tienen una gran muchedumbre que haga la obra, pues que salga a predicar, que salgan ellos. ¿Se fija lo equivocado estos hombres que en realidad no tienen nada que ver con nuestro Señor Jesucristo? ¿Se fija, amigo testigo, esta realidad? Porque no están obedeciendo ni están valorizando el mandamiento de Jesús. No dicen ellos que esto de, ¿cierto?, la obra de la predicación, de casa en casa, en fin, ¿cierto?, es lo más importante. No les dicen a sus miembros que es lo más importante salir a predicar. Bueno, ¿y por qué ellos entonces no salen a predicar? Si ellos son los ungidos, los hermanos de Cristo. Salgan entonces a gastarse, a sacrificarse. Lleven una vida de abnegada, de amor, de esfuerzo hacia los demás, como lo hizo, como lo demostró, ¿cierto? Cómo puso el ejemplo nuestro Señor Jesucristo, junto también con los cristianos ungidos del primer siglo. Sin embargo, amigo testigo, ellos no lo hacen. Estos 8 hombres del cuerpo gobernante, o esclavos discretos, entre comillas, no salen a predicar. Esta es otra prueba más de que estos hombres no tienen absolutamente nada que ver con nuestro Señor Jesucristo. Otra razón más, amigo testigo, para reflexionar con ustedes de que estos hombres de la Watchtower no tienen ningún parentesco en nada, en absoluto, con nuestro Señor Jesucristo, es el texto de Mateo, capítulo 8 y su versículo 20, donde nuestro Señor Jesucristo mismo dijo que Él no tenía dónde recostar su cabeza. Y aún así, porque al decir esto, nuestro Señor Jesucristo, en realidad se entiende de que Jesús fue un hombre pobre cuando estuvo acá en la tierra. Y sin embargo, su obra, su ministerio, fue fructífero igual. Su obra, ¿cierto?, tuvo éxito igual, creció igual. Y Jesús, aún así, siendo un hombre pobre. Fíjese el contraste grande, amigo testigo, entre nuestro hermoso Señor Jesucristo y el esclavo de la Watchtower. Usted sabe bien también que cuando se le acercó un joven rico que quería ser su discípulo de Jesús, Jesús le dijo que primero vendiera todas sus riquezas, sus posesiones materiales, y se las diera a los pobres. Jesús no le dijo al joven rico que vendiera, ¿cierto?, sus posesiones, ¿cierto?, sus riquezas, y se las trajera a él para la obra. Jesús no le dijo eso. Le dijo: ve, vende todas tus riquezas, tus posesiones materiales, y dásela a los pobres. Pero el esclavo fiel y discreto de la Watchtower, como siempre, hace todo lo contrario de lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Ellos dicen: no, no, tráemelas a mí, dónamelas a mí para la obra, dicen ellos. Pero Jesús no dijo eso. ¿Se fija? ¿Usted se imagina a nuestro Señor Jesucristo pidiéndole la
la casa, la propiedad a sus discípulos, pidiéndole su casa. Fíjese que el cuerpo gobernante de la Watchtower, entre otras cosas que no corresponden, les pide a sus miembros su casa, su propiedad, que le donen para su organización. Y esto queda estipulado mediante un documento bien legalizado, como un testamento, que el hermano o la hermana le deja estipulado, bien escrito ahí, bien claro, que al momento de morir le deja su casa, su propiedad, a la Watchtower como único dueño de su propiedad. Y imagínense, amigo testigo, de que el esclavo le dice a Jehová: pero Jehová, ¿qué hacemos con las personas del hermano que murió que no son testigos? Y Jehová dice: por favor, diles que abandonen lo antes posible la casa, la propiedad, porque ya no les corresponde, porque ahora le corresponde como único dueño a la Watchtower. Pero el esclavo nuevamente dice: pero Jehová, no, por favor, dile que salgan lo antes posible de esa propiedad, de esa casa, porque si no, de lo contrario, voy a mandar a los abogados de la Watchtower y les voy a decir que saquen rapiditos a esas personas que no son testigos y me las pongan de patitas en la calle. ¿Usted cree realmente, amigo testigo, que Jehová Dios, el Santísimo, el Misericordioso, el rebosante de amor, de preocupación, de misericordia hacia su creación, ¿cierto? Hacia las personas? ¿Usted cree que van a subir a su corazón esos pensamientos, esos deseos perversos que no corresponden, y les va a poner a estos ungidos, entre comillas, que le pidan a la gente este tipo de cosas, que no corresponde, que no es tema? Por supuesto, amigo testigo, usted sabe muy bien que Jehová o Jesús jamás harían una cosa así tan canalla, tan bajo, ¿cierto? Que hacen lamentablemente, cuando se encuentran en esta situación, este cuerpo gobernante o esclavo fiel y discreto de la sociedad anónima Watchtower. Así es, amigo testigo. Hay tantas cosas, amigo testigo, que se podrían decir, como obras excelentes, que nuestro Señor Jesucristo fue rico en ese tipo de obras, ¿cierto? Faltaría tiempo, como se dice, ¿cierto?, para poder seguir elogiando a nuestro Señor Jesucristo por la forma de vivir, ¿cierto?, atrayente, sencilla, humilde, que vivió Él cuando estuvo acá en la tierra. Fíjense que no tiene ninguna relación, ni en lo más mínimo, con estos hombres de la élite de la sociedad Watchtower. Fíjense que Jesús, como les decía recién, Él dijo que no tenía siquiera dónde recostar su cabeza. Sin embargo, este esclavo fiel y discreto, o cuerpo gobernante de la Watchtower, tiene
los mejores médicos del mundo, se atiende en las mejores clínicas del mundo, y cuando viajan, cuando ellos se van de vacaciones paradisíacas, se hospedan en los mejores hoteles del mundo, hoteles 5 estrellas, y es más, comen y beben lo mejor de lo mejor. Y todo esto gracias a quién? A ustedes, sus propios miembros, que lo han hecho rico, multimillonario en sentido material. No obstante, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, fue rico en obras excelentes. Y eso es lo que importa, amigo testigo. Eso es lo que importa a la vista de Jehová Dios. Estos hombres, ciertamente de la Watchtower, son hombres desdichados, infelices, ciegos, pobres y desnudos a la vista de Dios, en sentido espiritual. Fíjense. Por eso les decía, no tienen ningún parentesco, ninguna relación, ninguna asociación estrecha, no son ungidos, no son escogidos, no son nombrados de nada ni de nadie. ¿Por qué? Porque son mentirosos, son hombres multimillonarios, viven en lujo desvergonzado. ¿Se fija? En cambio Jesús fue todo lo contrario a estos hombres. Fíjense que la gente, amigo testigo, se sentía a gusto con Jesús, se sentía cómoda con Jesús, atraída por Jesús. La Biblia dice que tanto los adultos como los niñitos se sentían felices, se sentían tranquilos con Jesucristo. Qué diferente es esto con relación al esclavo fiel y discreto o cuerpo gobernante de la Watchtower, que en realidad prácticamente, por no decir nadie, ¿cierto?, en el sentido de que no los conoce absolutamente nadie. Imagínense. ¿Y por qué no los conoce nadie? Porque en realidad no existen. Solo son hombres farsantes, engañadores, estos falsos profetas modernos. Así es, amigo testigo. Estas son algunas razones que quise compartir con ustedes humildemente acerca de lo nada en absoluto que tienen que ver con nuestro hermoso Señor Jesucristo. Y sabe, antes de terminar, yo pensaba que qué grande tiene que haber sido el honor, el privilegio, qué hermoso tiene que haber sido vivir en el tiempo de Jesús, ¿cierto?, cuando Él estuvo acá en la tierra, y haberlo conocido personalmente. Qué honor más grande, amigo testigo, qué privilegio, qué maravilla debe haber sido vivir en ese tiempo en que Jesús vivió acá en la tierra y haberlo conocido personalmente. Fíjense, qué lindo tiene que haber sido aquel tiempo maravilloso. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes en esta ocasión. Les doy las muchas gracias, amigos testigos, y también público en general, que también tuvo la gentileza y se dio el tiempo también de escuchar. Si nuestro amoroso Jehová, el Dios Todopoderoso, y nuestro hermoso Señor Jesucristo lo permiten, nos encontramos en otra oportunidad.